Hola, bienvenidos a este espacio de aprendizaje en electrónica. Hoy vamos a hablar sobre cómo modificar una fuente de alimentación Pyramid PC14PX de 13.8 voltios fija para convertirla en una fuente regulable de 0 a 13 voltios. Para entender mejor el proceso, analizaremos su diagrama en bloques y las adecuaciones necesarias para lograr esta conversión. Explicación del diagrama en bloques y modificaciones. Toda fuente de alimentación de este tipo se compone de varias etapas clave. Transformador y rectificador convierte la corriente alterna en continua. Filtro de voltaje usa condensadores para suavizar la señal rectificada. Regulador de voltaje mantiene la salida fija en 13.8 voltios. Circuito de protección evita sobrecargas o cortocircuitos. Para hacer que la salida sea regulable, haremos modificaciones en la etapa de regulación. Algunas opciones incluyen sustituir el regulador fijo por un regulador ajustable como el LM317 o LM338, que nos permitirá controlar el voltaje de salida. Tomamos la fuente Pyramid y continuamos con la actualización. Con el desarme de la tapa protectora observamos que se encuentra llena de polvo por el paso de los años. Le pasamos una brocha suave y eliminamos toda suciedad. Ya limpia observamos todos sus componentes electrónicos, que estén en su lugar. Tratamos de visualizar y probar con el multímetro cualquier elemento que esté averiado y lo reemplazamos por uno nuevo. En estos momentos nos disponemos a pintar la caja protectora de la fuente Pyramid. Pero para esto tenemos que sacar toda la suciedad alojadas en las paredes descubiertas, que han sido atacadas por el polvo y otras sustancias que la han deteriorado. Por el pasar del tiempo, tomamos la tapa y la lavamos con un buen detergente y lijamos con una lija de bajo grano. Para no rasgar o rayar la superficie de la tapa, dejamos secar un tiempo prudencial y verificamos que haya ausencia de humedad, para luego pintar con 2 capas de pintura negra. Luego la dejamos que cure la pintura y darle una capa de laca brillante. La parte frontal, como tiene serigrafías, a estas las protegemos con cinta de papel para no mancharlas. Le hacemos el mismo procedimiento anterior y luego la pintamos de negro para que nos quede como nueva y así terminar esta parte.
Del soldado de los elementos en un módulo electrónico del regulador variable LM317 debe realizarse con precisión para garantizar un buen funcionamiento del circuito. A continuación, describimos el procedimiento considerando los componentes mencionados. Una resistencia de 1K. Esta resistencia suele colocarse entre la pata ADJ, ajuste, del LM317 y el terminal central de la resistencia variable, potenciómetro. Se suelda un extremo de la resistencia de 1K a la pata ADJ del LM317 y el otro extremo al cursor del potenciómetro. 2. Resistencia variable de 5K. Potenciómetro tiene 3 terminales, los extremos y el cursor, central. Un extremo se conecta a tierra, GND, el otro a la resistencia de 1K y el terminal central al ADJ del LM317. Se recomienda soldar con cuidado para evitar sobrecalentamiento y daño del potenciómetro. 3. Condensador 103, 0.01 microF. Se coloca en paralelo con la salida del regulador LM317, mejorando la estabilidad del voltaje. Un terminal del condensador va a la salida, out, del LM317 y el otro a tierra, GND. Condensador electrolítico de 1 microF. Su función es filtrar el voltaje y mejorar la estabilidad del regulador. Se suelda con la polaridad correcta. El terminal positivo, I, se conecta a la salida del LM317. El terminal negativo, se conecta a tierra, GND. 5. Circuito integrado LM317. Tiene 3 patas. 1. Entrada, IN, conectada a la fuente de alimentación, EJ. 12 voltios. 2. Salida, OUT, conectada a la carga y a los componentes de regulación. 3. Ajuste, ADJ, conectado a la resistencia de 1K y la resistencia variable. Consideraciones finales para el soldado: usar un cautín de punta fina para mayor precisión. Aplicar la cantidad justa de estaño para evitar cortocircuitos. Asegurar una buena disipación de calor en el LM317, ya que puede calentarse. Comprobar continuidad con un multímetro antes de alimentar el circuito. Con este montaje, el regulador LM317 podrá ajustar el voltaje. Dejamos el diagrama modificado para conectarle los diferentes elementos que van a cambiar la fuente pirámide fija a voltaje regulable. Las líneas paralelas rojas son cortes a los conductores y la línea larga es un puente que une los puntos indicados. Del soldado de los elementos en un módulo electrónico del regulador variable LM317 debe realizarse con precisión para garantizar un buen funcionamiento del circuito. A continuación, describimos el procedimiento considerando los componentes mencionados. Una resistencia de 1K. Esta resistencia suele colocarse entre la pata ADJ, ajuste, del LM317 y el terminal central de la resistencia variable, potenciómetro. Se suelda un extremo de la resistencia de 1K a la pata ADJ del LM317 y el otro extremo al cursor del potenciómetro. 2. Resistencia variable de 5K. Potenciómetro tiene 3 terminales, los extremos y el cursor, central. Un extremo se conecta a tierra, GND, el otro a la resistencia de 1K y el terminal central al ADJ del LM317. Se recomienda soldar con cuidado para evitar sobrecalentamiento y daño del potenciómetro. 3. Condensador 103, 0.01 microF. Se coloca en paralelo con la salida del regulador LM317, mejorando la estabilidad del voltaje. Un terminal del condensador va a la salida, out, del LM317 y el otro a tierra, GND. Condensador electrolítico de 1 microF. Su función es filtrar el voltaje y mejorar la estabilidad del regulador. Se suelda con la polaridad correcta. El terminal positivo, I,
se conecta a la salida del LM317. El terminal negativo se conecta a tierra, GND. 5. Circuito integrado LM317. Tiene 3 patas. 1. Entrada, IN, conectada a la fuente de alimentación, EJ. 12 voltios. 2. Salida, OUT, conectada a la carga y a los componentes de regulación. 3. Ajuste, ADJ, conectado a la resistencia de 1K y la resistencia variable. Consideraciones finales para el soldado: usar un cautín de punta fina para mayor precisión. Aplicar la cantidad justa de estaño para evitar cortocircuitos. Asegurar una buena disipación de calor en el LM317, ya que puede calentarse. Comprobar continuidad con un multímetro antes de alimentar el circuito. Con este montaje, el regulador LM317 podrá ajustar el voltaje de salida según el valor de la resistencia variable. Seguimos con la preparación de la caja para colocarle el visualizador digital de voltaje y corriente. También se le hace la perforación para el potenciómetro, de regulación de voltaje, y se le cambian los LED visualizadores de encendido y protección para que esta fuente quede actualizada completamente. Y es así como nuestra fuente de poder de voltaje fijo Pyramid va quedando, con sus funciones actualizadas. De una fuente de voltaje fijo a una fuente de voltaje variable, con estas novedosas modificaciones y ayudándonos de módulos electrónicos prefabricados, podemos desarrollar estos cambios o nuevas funciones y actualizándola para alimentar equipos electrónicos que consumen más de 1 a 24 voltios según sea su necesidad, que en la actualidad se necesita para mejorar el desarrollo de nuestro profesionalismo y poder dar un mejor servicio en nuestro taller electrónico de trabajo. En estos momentos nos disponemos a poner a la fuente Pyramid en funcionamiento. Para poder censar sus voltajes fijos y el voltaje variable, lo primero que hacemos es determinar qué voltaje está saliendo en las borneras de voltaje fijo. Movemos el potenciómetro de regulación de voltaje variable para determinar que no interfiere con el voltaje fijo. Y censamos 13.58 voltios fijos, quedando en óptimas condiciones y dándole un OK grandioso. Nos cambiamos a las borneras de voltaje variable, que son las más pequeñas, insertando las puntas del multímetro para censar el voltaje que nos está dando y verificando que su voltaje está variando según los movimientos del eje del potenciómetro. Estas maniobras de prueba las tenemos que hacer verificando que todo lo actualizado quede en su lugar y esperando que nuestros suscriptores queden satisfechos con nuestro trabajo, y así nos incentivan para seguir con más proyectos que les ayuden a todos los que necesitan de estos conocimientos. Gracias y bendiciones, que el Altísimo los proteja, y no te olvides de comentar, suscribirte y darnos un gran likes, y estos likes son como el agua para el viajero extraviado en el desierto, el último susurro de vida en un mar de arena infinita. Así como una gota puede ser la diferencia entre la esperanza y el olvido, tu like es el aliento que mantiene viva esta travesía. Dale tu apoyo, como el oasis que calma la sed del errante, y juntos seguiremos explorando este vasto universo de conocimiento. Gracias y bendiciones.